Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy en el programa de Mesiseín Radio TV tenemos a una invitada. Ella es la señora María Concepción Sánchez. ¿Cómo está? Mucho gusto, muy bien. Muy bien, pues yo le voy a comentar cómo es que pues, me llegó la información para poder transmitir sus conocimientos o sus vivencias más que nada al público que está muy interesada en estos temas místicos, temas pues relacionados con lo espiritual o la espiritualidad. Pero un fuerte abrazo y un saludo a la maestra de registros akáshicos, Yareli. Hola Yareli. Pues sí, ella pues me dijo, ¿sabes qué, Gil? Yo fui con una señora, la conocí, fíjate que sucedieron muchas cosas bonitas y todo eso. Y yo me quedé asombrado y dije, no, yo quiero conocerla y que la gente la conozca. Entonces es así como pues a través de Yareli tengo el honor de conocerla a usted y pues ahorita van a saber pues de qué se trata esto. Bueno, usted veía gente que ya se encarnó, gente muerta, ha tenido oportunidad de tener, de cierta manera, hace sanaciones. Sí, hago sanaciones a través de la Virgen de Lourdes, a través de San Francisco de Asís, a través de Hermanos de las Estrellas, a través de nuestros ancestros y a través de la energía del universo, a través de Jesús también. Y bueno, quien llegue. Quien llegue, yo estoy dispuesta. Sí, los maestros están a la orden y pues usted es un canal pues muy perceptible y además muy abierto porque es poquito lo que nos acaba de comentar. Yo creo que ahorita va a ir recordando y pues se van a ir dando muchas cosas bonitas. Pero vamos al principio. ¿Cómo usted comienza con este don, vamos a decirle así, o esta capacidad de ver, escuchar y además pues de ayudar a sanar? Bueno, al principio yo escuchaba a mi madre llorar desde el vientre porque ella tenía pues muchos sufrimientos de joven, de casada, y ya cuando yo nazco pues le da mucha felicidad a mi mamá. Pero pasa el tiempo y empiezo a sentir como que vibra mi cuerpo o como que siento dolores. Empiezo a ver gente muerta, pero sin saber que estaba muerta. ¿Cómo qué edad tenía usted más o menos? Pues yo creo que entre 5, 6 y a los 7 años que muere mi padre, pues se me abre más ese canal. Yo le decía a mi mamá, pero no me hacía caso. Entonces veían muchos niños que jugaban conmigo, porque yo siempre fui una niña muy aislada, me guardaba. Me gustaba mucho jugar con mi hermana, pero y luego nació otro hermanito. Me gustaba ver y estar solita, pero me gustaba jugar con otros niños que no eran de mi familia. Entonces sentía mi cuerpo lo que las personas tenían, como dolores, y yo me empezaba a sentir así, decía, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele el otro? Y no sabía qué pasaba. Le comentaba a mi mamá y me decía, sí, estás mal, estás mal. Cuando muere mi papá en un accidente automovilístico, el 4 de octubre del 61, él iba a recibir los hábitos de San Francisco de Asís. Él muere, no lo pueden sacar del carro, llegan tres seres vestidos de blanco, lo sacan y cuando le quieren dar las gracias ya no estaba. Cuando él muere, mi mamá nos manda enfrente con una amiga, pero nos levanta a ver la caja. Y yo lo veo a mi papá como era, pero yo estaba contenta. O sea, yo no estaba triste. Casi como, no transparente como mucha gente llega a ver, normal. Normal, sin lentes, pero fue como una impresión de alegría. Una emoción. Pero no fue nada que yo me espantara o algo. En la siguiente semana empecé a oír cadenas, y yo veía a veces un monje o veía otras personas, pero nunca me dio miedo. Y así pasaron los años hasta que mi mamá me dijo que tenía que ir al médico. Me llevó al médico, me empezaron a dar medicamentos para
apaciguarme o para que ya se me olvidara. Pero llegó el momento en que yo creo que yo comprendí que no necesitaba la medicina. La medicina empezó como a sedarme, a estarme más quieta. Y le dije a mi mamá, ya no veo. ¿Como a los cuántos años? Eso ha de haber sido como a los 10, 12 años aproximadamente. Cuando ella queda viuda, pues se van a vivir la familia de mi mamá a la casa. Y entonces empiezo a sentir más tristeza y más tristeza y más tristeza porque no nos dejaban salir mucho, no nos dejaban interactuar con los demás niños. Me dejaban salir un poco, pero yo sentía esa tristeza, esa tristeza, esa tristeza. Pasó el tiempo, por ahí de los 15, 16 años, de los 14 años empiezo a trabajar en el club de periodistas. Estudié secretariado, empecé a trabajar en el club de periodistas con Saldaña, Jorge Saldaña, y varios periodistas que trabajaban ahí en el club de periodistas. Donde yo vivía era la colonia del periodista, vivían muchos periodistas. Estaba Jorge Saldaña, estaba Alarcón, Sonia Alarcón, estaba Carreño, de los más conocidos. El señor Mayo, que fue fotógrafo, que fue periodista, el señor Ramírez, puro periodista. Todos periodistas. Todos periodistas. Entonces a los 15 años entro a trabajar al periódico La Prensa y empiezo a sentir mucho más cosas y a percibir cosas. Y entonces yo empezaba a contarles o decirles, veo esto, veo lo otro, pero pues todo el mundo me tiraba de a loquita. Entonces dije, no digo nada. Pero para usted era normal. Era normal porque yo veía, por ejemplo, gente pasar en el metro, en el camión muerta. Pero yo le sonreía, no me daba miedo. Y cuando yo iba en el metro o en el camión, empezaba a tener dolor de cabeza, empezaba a sentir dolor de estómago, ganas de volver, pero yo no sabía de dónde venía. Esos eran los síntomas. Esos eran mis síntomas. Hasta que más grande empecé a percibir directamente de las personas lo que sentían. Y entonces empecé a decirles, ¿te duele esto? Y ellos me decían que sí. Me decían, ¿por qué? No por nada, pero nunca tuve ese atrevimiento de decirles, puede pasarte esto, o siento esto, siento lo otro. Pero el convivir con todos esos seres era maravilloso para mí. Era como vivir en otro mundo. A los 20 años, 19 años aproximadamente, yo seguí viviendo con todo eso. Yo escribía, me gustaba mucho escribir, hacía poemas. Y ahí mismo en el periódico, yo tenía mucho anhelo de conocer a Nelson Ned. Y me puse de periodista. Y le dije a un compañero fotógrafo, Enrique Metinides, en ese entonces, le dije, acompáñame, voy a ir a entrevistar a Nelson Ned. Y me dijo, no, estás loca, que quién sabe qué, que no te van a dejar. Ya hice la reservación para ver a Nelson Ned. Vamos al hotel, lo veo y le dejo mi carpeta con muchos pensamientos, que de hecho hizo unas canciones de mis pensamientos. Nunca lo vi porque él se acercó a mi casa, le dejé mi teléfono, mi dirección y todo, y mi mamá lo corrió. Por miedo, por inseguridades, por lo que sea, si no a lo mejor sería una gran cantante. Pero una gran compositora, ¿sí? Una gran compositora. Que de hecho también le hice una canción a mi marido, pero pues se perdió. Entonces, hago la entrevista, la pasan al periódico, pero me dicen, no va a pasar con tu nombre, no importa, tú ponla. Que pase. Y así con los compañeros. En ese entonces, yo me iba a ir de monja, de madre contemplativa de las Madres Carmelitas a Suiza. Por alguna circunstancia nos vamos de vacaciones mi hermana y yo a Acapulco con mis abuelitos. Ahí conozco al señor. Y cuando yo lo conozco, se me empiezan a abrir mucho más mis percepciones. Me dice, no te vayas a Suiza. Y le digo, no, es que sí me voy a ir.
ya tengo mi boleto, ya tengo mi pasaporte, ya tengo todo. Y mi mamá no me dejaba. Y me dijo, pero si hay un muchacho que te está interesando, yo te doy permiso. Pero fue para que yo me quedara y no me fuera. Entonces él me dice, en Acapulco, tómame una foto, si no te vas a arrepentir. Le dije, estás loco. Y ya así fue y me buscó, porque mi hermana le dijo, dice, ¿dónde viven? Y mi hermana, yo le dije, en Sutano, Mangano y Perengano. La calle de donde él vivía era Sutano. Y entonces ya va mi marido y me lo encuentro así y me dice, ¿dónde trabajas? Pues en el periódico La Prensa, ¿no? Ya trabajando ahí me habla diario por teléfono. Total que cae la mujer. Que cae, duramos un año de novios, nos casamos y ahí empezó mucho más grande toda mi percepción. Yo creo que me detenía toda la vida familiar o todo lo que yo veía, todo lo que yo hacía, como que cortaba. Yo creo que vino a ser parte fundamental, ya que, pues, como nos comentaba hace ratito, que él también está muy abierto, siempre le ha gustado pues este lado místico, espiritual. Entonces, de cierta manera usted se siente con más confianza y pues yo creo que sí se le abre un poco más esa parte de la percepción o los canales. Sí, porque yo me casé muy enamorada, me casé muy con esa ilusión de formar una familia, voy a contar una anécdota, que casi recién casados, esto era un departamento. Él se va de farra, esa es una anécdota muy chistosa. Y entonces yo estaba arriba de mi cama y dije, ¿dónde estás, Luis? ¿Dónde estás? Y sale así solito. Hotel Presidente, terraza, jardín. Dije, estás ahí. Así llegó. Le llegó la información. Me llegó la información. Agarré el directorio, porque antes se usaba el directorio y los teléfonos normales. No había este celular. Marco. Y le digo, buenas noches, disculpe, ¿se encuentra el ingeniero Nápoles ahí? Dice, déjeme vocear. Vocean, ¿y cuál va siendo mi sorpresa que me va a contestar? Y dije, ¡oh! Sí me dijeron. Y entonces eso fue como muy sorpresivo para mí. De ahí empecé más y más y más. Cuando él me llamaba, le decía, no te preocupes, el problema que tienes se te va a resolver en menos de media hora. Y así empecé. Seguía viendo gente muerta, me venían a pedir ayuda, pero yo no sabía cómo ayudarlos. Se fue desarrollando mucho más mi percepción, más mi visión, más mi audiencia, y pasaron los años, se viene a vivir mi suegra aquí a la casa, vivió 17 años aquí con nosotros, le dio cáncer de páncreas. Y cuando ella se vino a vivir, mi mamá me dijo algo muy, muy bonito. Creo que ninguna mamá lo dice. Si tu suegra se va a vivir contigo, haz de cuenta que soy yo. Y cuidado y sepa que le haces algo. Y eso fue algo como muy grande para mí, que mi mamá me dijo eso. Entonces ya las dos nos hacíamos como una. Fue como mi mamá igual, era mi madre. Y era ir y venir, ¿no? Pero entonces yo empezaba a ver más, veía ya problemas de la vida, algo que iba a pasar, y entonces ya me fui como alarmando más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero yo no lo contaba. A él le contaba algunas cosas y me decía, no, eso es un sueño. Y yo tenía sueños muy reveladores, muy, muy reveladores. De repente en las noches me levantaba, me sentaba en mi recámara, así, y él me platicaba. Me sentaba y que estaba yo platicando o hablando en lenguas. Y dice, no te entendía nada. Pero entonces yo me veía con un círculo de puros indios, de puros. Tengo un maestro que es un indio yaqui. Se llama Pluma Águila Dorada. Y a lo mejor por allá está. Sí, yo creo que sí. Y entonces
Fue pasando el tiempo, mis hijos se fueron a la escuela, yo me quedaba aquí. Hubo 1 o 2 años donde yo perdí como el tiempo y yo era súper feliz, súper feliz. No me importaba si había, si no había. Tuvimos una racha de mucha bonanza, pero a mí no me interesaba el dinero. A mí me interesaba como esa paz que yo tenía. Y yo iba a la escuela y así me encontraba alguien y le decía, oye, ¿te pasa esto? Oye, ¿te pasa lo otro? Pues todo el mundo se quedaba así. Pero yo ya sabía como que iba a pasar lo que iba a pasar después. Como que ya estaba aquí y yo decía, ahorita va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y voy a tener esto, voy a tener el otro. Mis hijos van a ir aquí, Era como esos sueños que se van realizando poco a poco. Premoniciones. Premoniciones. Antes de que la Virgen se presentara, un día fuimos a comer a casa de su hermana y llegó... ¿A la casa de su cuñada de usted? De mi cuñada, y llegó su otra hermana. Y me empezó a dar un dolor de cabeza inmenso, inmenso, y el estómago. Me levanté y fui y le dije, oye, Carmen, ¿te duele la cabeza? ¿Te duele esto y esto? Y me dice, sí. Y le digo, ¿te puedo hacer algo? Nada más así. ¿Qué le hice? ¿Qué fue lo que pasó? Que se le quitó el dolor de cabeza y todo. Y me dice, ¿qué me hiciste? Le dije, no lo sé. Y me fui y me senté otra vez. Pero se le quitó inmediatamente. Pasó el tiempo, en la escuela de mi hijo había una monja que era su maestra y venía aquí a comer diario. Un día se va la monja, ya mi hijo entra al Cristóbal y le digo a mi marido, ¿sabes? Aquí anda la monja, se me hace que ya se murió. Ay, no digas eso. Y le digo, sí, yo creo que ya se murió la Miss Alicia. Para quitarme esa duda, hablo por teléfono y le digo a su sobrina, oiga, ¿puedo hablar con la Miss Alicia? Y me dice, murió tal día a tales horas. Oh, fue a la hora que le dije a mi marido y todo eso pasó. Luego de la madre Alicia, mi abuelito estaba muy, muy malo y le digo a mi marido ya acostado como a las 10, 11 de la noche, oye, van a venir a tocarnos. Mi papá Luis ya se murió. Y me dice, no digas eso, que quién sabe qué. Y empecé a llorar. Como a la media hora vienen y tocan y nos avisan que ya había muerto. Vinieron alguien a dar la razón. A darme eso. Entonces así sucedían. Hay muchos seres aquí, porque tengo muchísimo frío. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, sí, mira, estoy chinita de frío. Pasa otra vez el tiempo y mi suegra se muere, está en el hospital y nosotros, para esto sigue sucediendo cosas, a él le digo cosas que le van a suceder, así a la gente le empiezo a decir, entro a trabajar a la universidad, cuando entro a trabajar a la universidad mi esposo se pone muy grave, por ahí del 1990, se pone muy grave, lo internan y yo conocí a una persona que me echaba las cartas y fui y me dice, ya no te las voy a poder echar. ¿Por qué? Dime cómo está mi esposo, que ya no te las puedo echar. Así es de que vete, tu marido va a salir en 4 días del hospital y va a estar todo bien. Ahí hubo un milagro muy grande porque él llegó muy grave. Llegó un médico, entró a cardiología y el médico que llegó me dijo, no se puede quedar tu esposo porque es hipertenso. Llega un médico y me dice, tu esposo se va a internar. Un doctor Chevaile, que no sé cómo, se me olvidó su nombre, y me dijo, se va a quedar internado. Nunca me pidieron pase en cardiología, estuve todo el día con mi esposo, día y noche ahí estaba en el hospital, todos los días, 15 días. Y cuando me dicen esta señora que en 4 días iba a salir, salió. 4 días. 4 días, salió.
Salió y le diagnosticaron, ¿cómo se dice el diagnóstico que tuviste? No perceptible, ¿no? O sea que no tenía nada de lo que tenía. Ah, ok. No sé cómo se dice eso. Clínicamente estaba yo sano, pero creo que había sido una intervención, Ah, ok, una intervención divina. Y... algo así. Y entonces, yo sabía que iba a salir. ¿Cuándo? No sabía, pero que no se iba a morir en ese momento. Y así me fueron pasando muchas cosas. Un día que mi hijo se fue a la escuela, jovencito, le digo a mi esposo, tengo mucho frío y tengo un dolor aquí. Pues le habían puesto un puñal a mi hijo en el metro. No le hicieron nada, pero yo lo sentí. Entonces, mi familia, por ejemplo, mis hijos, mi esposo y yo, es como si estuviéramos en una bola. Están conectados. Muy conectados, y todo lo que sienten ellos lo siento yo, y lo que a veces sienten ellos de mí es así. Viceversa. Es viceversa. Otro día se fueron a una fiesta y yo me quedé sentada aquí y cerré mis ojos y vi exactamente la casa tal y como estaba, cómo estaban bailando, cómo estaban disfrutando. Llegan mis hijos y le digo, oye, ¿la casa era así, 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 asado? Dice, sí, mamá. ¿Por qué estabas ahí de metiche? Te sentimos. Le digo, pues no sé, pero yo estaba ahí, no sé por qué. Otra anécdota que puedo contar es que un día mi hijo se va también a otra fiesta y yo veo cómo varios chamacos agarran piedras en un callejón y rompen el vidrio de los coches. ¿Pasó? Nunca me dijeron nada. Cuando hablan por teléfono me dicen, ¿ahí vive fulano de tal? Sí. Pues es que su hijo tiene una demanda por esto y esto y esto y esto. ¿Mi hijo? Sí, pero yo ya lo había visto. Ya lo comunico con mi hijo y me dice, es que tengo una cita en una delegación para esto y lo otro. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pero éramos muchos, mamá. Y a mí me echaron la... Bueno, así más o menos. Pasa el tiempo, mi suegra se muere. Y ese día que vamos, un día antes de que muriera, le cambio su pañal, la abrazo y le digo, doña Elena, quiero pedirle perdón si hubo algo que yo le hice daño. Y ella me dice, yo quiero pedirte perdón también por todo lo que te haya hecho. Y me dice, mujer, tu vida va a cambiar 100%. Yo dije, ay, me voy a sacar la lotería, ¿no? Eso es lo primero que piensa uno. Y no, a los 9 días de muerta mi suegra, así está mi cama así, y aquí se paró mi suegra, mi papá y mi abuelita. Mi suegra traía un vestido color verde de flores con un cinto aquí. Mi papá venía con un traje azul marino, sin corbata porque no usaba corbatas, una camisa blanca. Lo vi muy joven, y a mi suegra igual muy joven, y a mi abuelita con el vestido el traje con el que me casé yo. ¿Y cómo la azul vio? marino. ¿Joven también? Jóvenes a los 3. A ver, sáqueme de una duda. Mucha gente que también, pues, así como usted, cuando ven a gente ya desencarnada o gente muerta, siempre los ven jóvenes. Jóvenes, sí. Así como te estoy viendo, así los vi a ellos. Así de carne y hueso. Ajá. Yo no sé si fueron ellos exactamente o se presentaron ellos como para llevarme al lugar que tenía, para que no me diera miedo. Y entonces me dicen, vámonos. Pero yo estaba en la cama. Y les digo, pues vámonos. Pues vamos. Veo cómo se queda mi cuerpo y sale mi espíritu. Así por la ventana nos fuimos los 4. ¿Qué pasó? ¿A dónde me llevaron? No sé absolutamente nada. Me regresaron, ya en la mañana le cuento a mi marido, fíjate que vino mi mamá, mi papá, tu mamá y mi mamá Lucita. Y me dice, ajá, estaba soñando. Bueno, pues no me hizo caso, ¿verdad? Y al otro día, yo trabajando en la universidad, ahí en San Ildefonso, en la Filmoteca de la UNAM, porque estuve trabajando en química, estuve trabajando, bueno, esos son otros
otras cosas que ahí también me pasaron. Muy interesante. Cuando ya me paso yo a la Filmoteca, llego a la universidad cuando mi esposo ya se recupera un poco de lo que tenía. Eso fue por ahí del eclipse total de sol. Ajá, fue en el 99. ¿Fue en el 99? Perdimos todo lo que teníamos todo el dinero, perdimos todas nuestras alhajas, perdimos todo. Se queda sin trabajo, aquí abajo hay unos talleres mecánicos y él vuelve a trabajar como mecánico, después de tener las jefaturas de Wonder, de Coca-Cola, era muy encumbrado. Y un día bajo yo y le digo, estaba cambiando una llanta y le digo, no llores. ¿Qué importa que estés cambiando una llanta si estamos juntos? Todo esto va a salir adelante. Y me senté con él y lloramos, pero me subí yo muy contenta, porque yo sabía que en nuestra vida no sabía todo qué iba a pasar, pero que iba a haber un cambio. Me metí a vender oro, teníamos un taxi, él se fue a trabajar a otra compañía chiquita que no le pagaba mucho, trabajaba muy fuerte. Me metí en el taxi, porque el taxi estaba a mi nombre, me metí de taxista, nunca le dije, me llevaba a mis hijos, a otro lo dejaba para que si hablaba le dijera que había ido por una cosa a la tienda. Anduve de taxista, nunca me dio miedo, siempre estuve acompañada, siempre sentía como los ángeles, como ese ser que estaba junto a mí. Pasó todo eso y entonces él se queda aquí y entro a la universidad. Entro a la Facultad de Química, hago un examen y mi hermana trabajaba en la universidad. Cuando me entrevista la licenciada de Recursos Humanos me dice, señora, ¿por qué quiere trabajar? Si usted tiene una presencia así, así. Y le digo, por necesidad. Le digo, tengo 17 años de que no trabajo. Y entonces tengo una necesidad muy grande de trabajar. Hice el examen, me saqué la más alta calificación, entré, me dieron mi base, inmediatamente me dieron mi base. Ahí conocí a un gran amigo que se llama Rigoberto Hernández, que fue otro ángel para mí en la vida física, y me enseñó, me empezó otra vez a ayudar. De ahí entonces tenía mucho más percepción. Y entonces ya les decía, te pasa esto, te pasa el otro, vamos a hacerle así. ¿Cómo me llegaba la información? Solamente me llegaba. Volviendo a lo de mi suegra, que quería decir eso. Llegando a lo de mi suegra, al otro día, llega la Virgen de Lourdes, ahí igual a mi cama, en una luz radiante. Esto se llenó de luz ahí en mi recámara. La veo en una cueva, la veo con su manto blanco y su listón azul, el agua corriendo y las rosas ahí, el aroma de las rosas. Y la veo y le digo, ¿quién soy yo? No soy digna de que tú vengas y me veas. No sé quién eres, pero sé que eres algo grande. Y se fue. Nomás se sonrió. No le dijo nada, nada más se sonrió. Nada más sonrió, pero yo me levanté con ese éxtasis de como un sabor delicioso, un sabor, le platiqué a mi esposo y me dice, sí. A mí me dijo sí. Total, que al otro día se vuelve a presentar. No, mentira. Ese mismo día, ya que me fui a trabajar, estaba estudiando en la escuela La Foel, de lo mismo de la universidad, me atravieso al pasaje Catedral y pregunto, una virgen así asado, porque yo no sabía quién era. Y me dice, es la Virgen de Lourdes. Le digo, quiero esa Virgen y quiero San Francisco de Asís.
Nunca supe por qué los pedía los dos juntos, pero después ya fue que supe por la conexión que tenía con mi padre y la conexión que tenía conmigo. San O sea, Francisco usted lo pidió así, ¿no? Bueno, yo también me llevo a San Francisco de Asís y entonces le hizo recordar tal vez más después que su papá iba a recibir. Lo recibió muerto. Recibió ¿verdad? los hábitos de San Francisco de Asís. Los padres fueron y se lo pusieron cuando estaba en el ataúd ya. Ujú. Y entonces, en ese momento en que los traigo, se los enseño a mi esposo. Y le digo, mira. Y me dice, ¿por qué los compraste? No sé. Eso fue lo único que le dije. Después de eso, se presenta el tercer día y me dice, quiero un altar. Y ahí sí le habló. Ahí sí ya me habló. Ujú. No, al segundo día, quiero un altar. Y le digo, sí. Yo le dije que sí, pero yo seguía diciéndole, ¿por qué yo? Y ya le pongo su altar y luego me dice, ahí no lo quiero, lo quiero en tal lado. O sea, ese ya fue Al otro día, al día. tercer día. Pero cuando ella me dice, quiero el altar en tal lugar donde tú vas a empezar a sanar a las personas, O sea, sí le dijo clarito. clarito. Y le dije, ¿cómo las voy a sanar si yo no sé? Dice, pero tú ves, tú sientes esto. Y le dije, pues sí, yo dije que sí, todo dije que sí, porque pues lo sentía, nunca me dio miedo, nunca me dio nada. A partir de ese momento empiezo a ver yo con mayor claridad. Y entonces en mi trabajo había una compañera, yo estaba escribiendo y le digo, ay Irma, cálmate, no te preocupes, tu problema se va a resolver en media hora. Y me dice, doña Connie, ¿por qué sabe que tengo un problema? Pues lo estoy sintiendo, es de tu hijo.